Vigilancia de la Salud. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Luis, Patricia, Fito? Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, y ya casi miembro de nuestra casa, la doctora Adriana Amarilla, que nos ha acompañado siempre. Gracias, Adriana. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz. Muy buenos días para todos. Me gustaría empezar un poco hablando, Adriana, de en qué momento de la pandemia estamos, porque hay algunos números que son alentadores. Bien, sí, es terrible que sigamos teniendo más de 70 muertos al día, ¿verdad? Pero con respecto a los 150 que llegamos a alcanzar, hay una tendencia por lo menos a la baja. Eso, ¿qué lectura podemos hacer? ¿En qué momento estamos de la pandemia? Bueno, en este mismo momento estamos en un escenario en donde me atrevería a decir que podemos tener un cauteloso optimismo. Realmente los números están descendiendo a un ritmo interesante. Probablemente esto va a seguir descendiendo 2 semanas con esta velocidad y luego quizás se desacelere esa rapidez de descenso. Pero evidentemente con la disminución del número de contagios, inexorablemente luego también van a ir disminuyendo el número de hospitalizaciones y también el número de fallecidos. Es importante recalcar que a lo mejor de repente estamos viendo que el número de personas en terapia intensiva por ahí de repente no baja, pero tenemos que recordar que hace aproximadamente un mes atrás, cuando el doctor decíamos que estábamos en el horno, realmente ahí había hasta una dificultad en el acceso a esa terapia, y eso creo que todos nosotros los que estamos en salud notamos como esa lista de espera o ese acceso también va disminuyendo, y con eso también se descomprime todo el peso que tiene esta pandemia en el sistema de salud. Eso también ya se siente. Entonces estamos en un momento ideal para esta vacunación. O sea, es muy propicio que la gente se adhiera al plan de vacunación y que no se relaje también, ¿verdad? Que continuemos con las medidas para no cometer los mismos errores que han cometido otros países y que realmente una próxima ola ya nos toque bien inmunizados y en una realidad también diferente. Porque todavía no entró la variedad Delta, que va a entrar inexorablemente en algún momento, y sería fundamental que ya tengamos algún nivel de inmunización con las vacunas para cuando eso ocurra, ¿no? Sí, así mismo. Bueno, de hecho, hay información o tenemos información de que la variante Delta ya está circulando a nivel comunitario en San Pablo. En general, nosotros tenemos prácticamente 2 semanas de diferencia entre una variante en San Pablo y que nos entra a nosotros en nuestra frontera, ¿verdad? Entonces, es un momento realmente de no bajar la guardia. Doctora Lida, la previsión es de cuánta gente podría llegar a vacunarse por día. Tenemos ahora una semana clave porque entra ya, ahora sí, un sector populoso, por decirlo así, de la franja etaria en el país. O sea, mucha gente. ¿Qué expectativa tienen ustedes? Actualmente, con los 217 vacunatorios que hemos habilitado, tenemos una capacidad de vacunar a 80.000 personas por día, ¿verdad? Si recuerdan, anteriormente teníamos una capacidad de 50.000, bueno, ahora con los 217, incluyendo el el Autódromo Rubén Dumont, tenemos la capacidad de 80.000 por día. O sea, ¿podríamos vacunar 400.000 personas en 5 días? Podríamos vacunar 400.000 personas en sí. La mayor parte de la Pfizer que van a estar disponibles, porque hay que guardar para las segundas dosis. Así mismo. Le quería preguntar a la doctora Amarilla, porque justamente esta cuestión de no relajarnos parece contradictoria, ¿verdad? Porque las cosas que nos cuentan off the record es que la movida nocturna está totalmente normalizada, totalmente, por la puerta de atrás de las discotecas, de los clubes. Y si entrara la variante Delta a nuestro país, esto puede cambiar radicalmente. Leía que España, Portugal, Inglaterra subieron, pero muchísimo, los contagios con la variante Delta después de haber tenido casi nada en mayo. Sí, bueno, ahí hay varias lecturas. Una de ellas es que si bien, por ejemplo, en Inglaterra, por ejemplo, te voy a hablar específicamente de este país, ahí aumentaron el número de casos, pero no aumentan ni la hospitalización ni la mortalidad. Cuando de repente, aprovecho esta ocasión para decir, porque mucha gente me dice, estamos viendo gente en los estadios, ahí también se está haciendo
testeos aleatorios muy frecuentes. Y también tienen otras herramientas como por ejemplo tu pasaporte o tu carnet de vacunación, que prácticamente las personas ya llevan consigo a cualquier lugar. Eso tiene ciertos incentivos. Por ejemplo, para darte un ejemplo, en Wimbledon, por ejemplo, la gente que estaba ahí participando tenía que tener las 2 dosis de su vacuna. Si no era inmunizado no podías entrar. Y además de eso, un test rápido que se le hacía ahí al entrar. Entonces, no es tampoco que se ve tan liberado. Ahora, sí me preocupa a mí que nosotros tengamos ese nivel, ¿verdad?, de interacciones, porque este es un virus de interacciones humanas sin ninguna de las dos herramientas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tenemos que priorizar el aire libre, tenemos que seguir usando la mascarilla, tenemos que tratar de tener los mínimos contactos posibles. Pero sí, este escenario, así como lo estamos planteando, sí nos va a dar pie también a poder aumentar de repente nuestras interacciones y hacerlas de una manera muy segura. Pero cuando hablamos muy segura, tenemos que siempre tener presente en el contexto de una pandemia y con las medidas que nos van a acompañar, ¿verdad? Doctor, hay como una clara o un claro entendimiento de parte de la gente respecto a que, bueno, efectivamente si uno se pone la dosis, lo que evita, creo que la mayoría entienden, es que uno se interne de la forma más grave, ¿verdad? Se puede internar inclusive, ¿verdad? Pero aparentemente hasta ahora que no ingresa a terapia. Sin embargo, hay gente hoy que cree también que con la primera dosis ya está inmunizado. Doctora, podemos volver a recalcar, porque la mayoría de la gente que yo escuché y leí es gente joven que dice, yo ya estoy inmunizado, dice, con la primera dosis. ¿Cuánto es el porcentaje de inmunización si se da con esa primera dosis, verdad? Sí, tal cual. Te agradezco esa acotación. Evidentemente, una dosis te da una cierta protección, que es mejor que nada, pero todavía no estás totalmente inmunizado. Aproximadamente, en general, según todas las plataformas, podemos redondear en 2 semanas después de tu segunda dosis, recién podemos testear tu inmunidad de verdad. Entonces, sumamente importante no bajar la guardia y mucho menos con una sola dosis. Igualmente, aunque tengas las 2 dosis, igual tenemos que seguir cuidándonos, lastimosamente, pero mientras más personas adhieran a la plataforma de la vacunación, a esta estrategia, vamos a estar mucho más cerca del final de esta situación, ¿verdad? Vale la pena recordar, lo que consigue la vacuna es reducir violentamente el riesgo de contagio, primero. O sea, hay menos posibilidades de que te contagie, pero igual te podés contagiar. Pero reduce todavía más la posibilidad de que desarrolles la forma grave de la enfermedad, que te hospitalice y todavía menos riesgo de que te mueras. Es decir, no desaparece la posibilidad del contagio ni de hospitalización ni de muerte, pero se reduce violentamente el riesgo de que eso vaya a ocurrir. Es así mismo. O sea, se convierte esto que es una pandemia porque el virus tiene esa particularidad, es muy contagioso y tiene una mortalidad y una forma de desarrollar enfermedad grave que otros tipos de coronavirus que hemos tenido antes, y le convierte en un coronavirus como los otros que hemos tenido, básicamente. Sí, básicamente, con las consecuencias en todos los otros determinantes sociales, económicos y culturales que también forman parte de la salud. Evidentemente, si bajamos nosotros nuestro número de contagios y esto realmente se reducen todas las tragedias que ocurren, no solamente la persona que se contagia. Yo creo que acá todos hemos experimentado de alguna u otra manera, por nosotros mismos, por nuestros familiares, todo lo que implica es tener un positivo en la familia. Implica una cuarentena, implica repercusiones en tu trabajo, implica en tu núcleo, en tu familia. Bueno, todo eso se va reduciendo y se va a ir viendo en la medida que vayamos avanzando en el Plan Nacional de Vacunación. Sí, y doctora Lida, por ejemplo, si yo ya tengo las 2 dosis, ¿verdad? Me contagio con COVID. Yo le contagio a Fito que todavía no tiene ninguna dosis, ¿verdad? ¿Es posible que la carga viral para Fito sea alta? Sí, realmente puede ser que no la carga viral no sea alta, pero tenemos que esperar a ver cómo reacciona el sistema inmunitario de Fito a la carga viral, sea esta del nivel que sea, ¿verdad? Depende mucho de la respuesta inmunitaria que cada uno tenga. O sea, el que desarrolla una forma grave no depende exclusivamente de la carga viral. No solamente de la carga viral, son
otros factores que también se tienen que tener en cuenta. Elegí otro, por favor, para contagiar la próxima vez. Cierto. A la doctora Perdón, Lisa. ¿cómo ya tuviste? Estábamos mostrando las imágenes de Ciudad del Este y de la fila ya desde anoche y nos escriben de Ciudad del Este y dicen, es lamentable que en Ciudad del Este hayan habilitado vacunatorios solo hasta las 16 horas. Probablemente ese sea el motivo para la fila tan larga. ¿Es así? ¿No hay ningún vacunatorio 24 horas en una capital departamental tan importante? No, de 24 horas no, pero sí en algunos masivos, y tengo entendido que en Ciudad del Este el masivo se está trabajando para que pueda abrir hasta las 22 horas. Ah, ¿verdad? genial. Pero eso se está viendo, se está tratando de organizar con el recurso humano. Claro, tiene mucha logística. Es mucha la logística que se invierte para, aunque no parezca, para prolongar 1 o 2 horas más en un vacunatorio, es mucho lo que eso conlleva en organización. Sin entrar en precisión, pero sabemos que la próxima semana se esperan que lleguen vacunas de Moderna, que lleguen más de la Sputnik, se espera que empiecen a también empezar a las primeras entregas de la Pfizer que compramos. Eso quiere decir que el 19 de julio, que termina este proceso de vacunación, el 19 de julio es todas las personas con terminación de cédula 8 y 9 y aquellos que no se hayan vacunado. A partir de ahí, la franja etaria obviamente va a bajar. ¿Qué tanto podemos llegar a bajar? ¿20, 25 años? Sí, todo dependerá de que una vez que termine la vacunación del lunes podamos ver el número de vacunas disponibles, ¿verdad? La cantidad, si bien sabemos que vamos a estar recibiendo, bueno, sumar como para ver, según la cantidad de personas inscriptas menores de 35 años, cuántos son los que están inscriptos y cuánta es la disponibilidad de vacunas en total que tenemos para definir a qué grupo etario vamos a bajar. En todo Pero esto, de que bajaremos, pero depende de la disponibilidad para definir eso. vamos a poder evitar esta semana el qué vacuna tienen en este lugar. Todos van a tener la Pfizer, tienen que vacunarse lo más rápido posible con la Pfizer por el tema de la cadena de frío. Todos los vacunatorios tendrán Pfizer. Y algo que también quiero aprovechando lo que mencionaba Fito, es decir, de que no existe ninguna patología que diga cuál es el tipo de vacuna por el que debemos de optar. O sea, no hay una indicación de tal vacuna para tal tipo de patología, ¿entendés? Porque realmente tenemos personas que llegan a los vacunatorios con la indicación, mi médico me dice que tengo que recibir tal, y no existe una patología que diga, esta es la vacuna que tiene que recibir por este tipo de patologías. Entonces, todas de ellas son seguras y están indicadas para digamos, todas las personas sin distinción sanas o enfermas. Salvo las embarazadas. Salvo las embarazadas, que en realidad el embarazo no es una condición patológica, es una condición fisiológica que predispone a. Pero eso sí, las embarazadas pueden recibir Moderna y hoy tenemos Pfizer disponible también para ellas. Ahora, Adriana, me decía el doctor Guillermo Sequera en estos días que él estima que por lo menos el 40% de la población probablemente ya se contagió, es decir, que tiene una inmunidad natural. Y en algunos países en Europa, sobre todo, consideran eso un dato muy importante. De hecho, en muchos lugares deciden o están pensando en que aquellos que ya tuvieron reciban una sola dosis de la vacuna, porque eso ya produce un refuerzo casi mejor que si hubiesen tenido las 2 dosis, la inmunidad natural y una dosis, lo cual permite, por supuesto, ampliar la cantidad de gente que va a recibir vacuna por la escasez de vacunas que hay, ¿verdad? Nosotros estamos considerando eso, si un 40% de la población probablemente ya tuvo, ese es un dato demasiado importante, es como si ya tuviéramos una dosis, ¿no? Sí, bueno, ese es un dato muy relevante, pero tenemos que tener en cuenta que todos los estudios de cero prevalencia que se hacen normalmente son más contundentes cuando se realizan después de la ola, o sea, sería este un momento ideal o propicio. No obstante, también es importante recalcar que en algunos lugares, por ejemplo, en la zona de Manaus, ¿verdad?, cuando se hace la cero prevalencia era altísima, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Después esas mismas personas se vuelven más expuestas o igualmente expuestas que otras personas ante nuevas variantes. Por ejemplo, otra vez ahí empezó todo el caos con la nueva variante que... Entonces es un dato importante que está en nuestra mesa de trabajo, pero que todavía lo estamos
evaluando y considerando, y no hay tampoco una evidencia Definitiva. definitiva o por lo menos con mucho peso. Ahora, sí hay evidencia de que si vos tuviste COVID y luego te inmunizaste, tenés una inmunidad importante y que realmente, inclusive algunos hablan de ya de por vida, ¿verdad? Pero son más estudios que se deberían hacer para poder decirte con precisión una respuesta al respecto. Una consulta respecto al tema de las vacunas, porque hay gente que se puso la Sputnik, ¿verdad? Y está preocupada hoy porque hay una información del Fondo Ruso que dice que se amplió la brecha entre la primera dosis y la segunda, que inicialmente eran un mes. Después dijeron en 3 meses, ahora 180 días, ¿verdad? Y hay preocupación, ¿verdad? Porque la gente dice, parece que está faltando la vacuna, la dosis rusa, y nos meten el cuento de que no, se puede alargar y tiene efectividad hasta 180 días. ¿Qué se puede decir sobre eso, doctora? Sí. Bueno, sí, realmente el Comité Técnico Nacional Asesor de Vacunas está valorando toda la evidencia disponible al respecto para ver si realmente esto es así, ¿verdad? Entonces, están evaluando todo eso. Hasta el momento no podemos decir nosotros, afirmar así tal cual lo que estás diciendo, Patricia, pero desde que surgió este comunicado, por llamarlo así, de la Sputnik, del Fondo Ruso, bueno, el COTENAI está revisando toda la evidencia disponible para ver si realmente esto es así y cuáles serían las medidas posteriormente a tomar. Doctora Lida, ¿y cómo está el personal de salud? Después de 1 año y meses del inicio de la pandemia, de todo el estrés que sufrieron, ¿cómo están hoy? ¿Ya están más, no sé, duchos en la materia, entre comillas? ¿Ya están más relajados? ¿Sigue la tensión, la carga laboral? Sí, la tensión y la carga laboral continúa, porque si bien los números de contagios están disminuyendo y toda esa presión que genera para el sistema de salud, la gente que demanda ingresar a un establecimiento de salud ha disminuido, pero ellos siguen teniendo el mismo flujo de pacientes, porque nuestros hospitales siguen con el mismo flujo de pacientes, nuestras terapias siguen con el mismo número, sino que es la atención previa al ingreso es la que está, digamos, disminuyendo y como que aflojándonos un poco más, ¿verdad? Sí. Pero el personal de salud sigue con el mismo tesón, trabajando y poniendo toda la garra desde el inicio de la pandemia, ¿verdad? Sí, porque bajó medio considerablemente la cantidad de fallecidos, pero mucha gente dice, no, ahora tenemos menos de 100, solo 100, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Pero no mira el número de camas de terapia intensiva, que llevan muchísima atención de parte del personal de Blanco. Claro, y hay otra cosa también que me parece importante agregar. Todas esas patologías que afloran post pandemia. Entre una de ellas es siempre nuestra preocupación con la viceministra, las enfermedades mentales, que se ven también en otros países que van saliendo después de las olas que más le golpean, ¿verdad? Y asimismo también todas esas otras patologías o enfermedades de base que a lo mejor el año pasado disminuyeron en cuanto a las consultas, a las internaciones, justamente por el temor del COVID, que hoy también, ¿verdad? Todos los otros servicios siguen y ahora tienen una mayor demanda inclusive. Tenemos una siguiente pandemia de otro tipo de enfermedades. Así mismo. Bueno, hay muchísimas preguntas. Sí. Nosotros estamos hoy acotadísimos de tiempo, pero de todas formas yo le agradezco tanto a Lida Sosa y a la doctora Adriana Amarilla, que siempre no tienen inconvenientes en venir y compartir con nosotros la mañana para ir despejando dudas. Ojalá sea realmente una fiesta cívica a partir de mañana y que la gente vaya masivamente, que podamos superar inclusive las 80.000 personas por jornada de vacunación. Esta es nuestra batalla más importante, digamos, contra la pandemia. Y para cerrar, si mantenemos este ritmo, vamos a tener una Navidad absolutamente distinta a la que tuvimos el año pasado. Yo te aseguro que la Navidad ya va a ser distinta. Estoy siendo un poco optimista también, pero realmente una Navidad con un porcentaje como el que ya estamos y con el que se va a seguir adhiriendo, nos va a poner en un escenario distinto. Quizá no va a ser la misma Navidad a la que estábamos acostumbrados, pero depende de todos nosotros que definitivamente sea una Navidad mejor que la del año pasado. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, y invitamos a la gente a que se siga registrando y que vaya a los vacunatorios. Quiero recordar que el Autódromo Rubén Dumont no se rige por por terminación de cédula y está abierto 24 horas. Para las personas de 35 para arriba a partir del martes. También Para las personas de 35 para arriba a partir del martes y también embarazadas. Y los laboratorios, perdón, sanatorios, 2 privados que se habilitaron 24 horas, también a partir del martes recién. A partir del lunes. Ahí está, eso entonces mi confusión. O sea, mañana ya empieza también. Mañana ya empiezan estos 2 sanatorios Pero privados. también para personas que tienen trabajos esenciales o en general para la ciudadanía. Para las personas que tienen Lunes. trabajos priorizados. Lunes es para el personal con trabajo Igual, priorizado. dale. Perfecto. Perfecto. Y solo para ratificar esto, porque alguien me preguntaba, la segunda dosis para las embarazadas es sábado y domingo. Todas las segunda dosis a partir de ahora pasan a sábado y domingo. Correcto.